Veamos a la religión como la forma específica de la conciencia social, cuyo rasgo distintivo es el reflejo fantástico en la conciencia de los individuos de las fuerzas externas que dominan sobre ellos. La doctrina marxista-leninista considera a la religión como forma históricamente pasajera de conciencia social y esclarece los factores principales que determinan su existencia en las distintas etapas del desarrollo de la sociedad. El surgimiento de la religión en la comunidad primitiva se debió a la impotencia del individuo ante las fuerzas de la naturaleza, lo cual estaba condicionado por el bajo nivel de entendimiento de las fuerzas que lo rodeaban. En la sociedad dividida en clases antagónicas, las principales causas de la existencia de la religión son la opresión de las clases, las relaciones sociales injustas y la miseria de las masas privadas de derechos, lo cual provoca en ellas sentimientos de desesperación e irremediabilidad que obligan a cifrar todas las esperanzas en fuerzas externas. Al brindar a los hombres orientaciones falsas en la vida y trasladar la solución de los problemas candentes del ser humano hacia una estructuración mitológica, la religión consolida y perpetúa así la dependencia del hombre hacia las fuerzas externas, lo condena a la pasividad y arroja sus posibilidades creativas. La religión distrae a los trabajadores de la lucha activa por la transformación del mundo e impide el establecimiento de su autoconciencia de clase. El análisis científico de la religión parte de que ésta constituye un fenómeno social complejo, un sistema de representaciones, sentimientos y ritos específicos, y en la sociedad dividida en clases, de instituciones religiosas también que agrupan a los servidores profesionales del culto. Los elementos mencionados del complejo religioso dependen de las relaciones sociales y cambian al cambiar estas últimas. Ello se manifiesta claramente en nuestra época, en el proceso de modernización de la religión bajo la influencia del progreso social y científico-tecnológico, que condicionan la crisis de la conciencia religiosa. Sin embargo, la esencia de la religión no cambia y su extinción, predeterminada por toda marcha del desarrollo social, es inevitable. Podríamos definir hasta cierto punto a la religión como un conjunto de estructuras que le dan sentido a un algo. En el concepto más básico, estas estructuras se manifiestan como comunidades organizadas alrededor de principios compartidos de identidad moral, que usualmente derivan de una escritura o de una doctrina que inherentemente les transfiere una ideología, que al mismo tiempo da forma y sentido a las definiciones en las que se basa este sistema. Podemos representar este proceso como un círculo donde la información actúa de manera retroactiva para dar sentido a las definiciones en las que se sustenta este sistema, creando así una estructura que establece un orden con sus propias normas. Estos sistemas religiosos, envueltos alrededor de un sentido compartido de identidad, se vuelven altamente sensibles y cuando un individuo o grupo amenaza esta identidad moral, se tiende a interpretar una realidad social diferente. Generalmente la principal característica con la que asociamos a la palabra religión es la idea poética de un dios o varias deidades sobrenaturales. Sin embargo, existen religiones que no están sujetas a esta característica, por ejemplo, el budismo, que carece del concepto de Dios. Para ser considerada una religión, tan solo se necesita una estructura mística o mitológica que la distinga de otras comunidades morales, que por lo general son comunidades que también cuentan con sus propias definiciones, su propio sentimiento compartido de identidad y de herramientas para hacer cumplir las normas y el orden dentro de su propio sistema de creencias. Una de las herramientas principales que utilizan para atraer y mantener en línea a sus adeptos es la de ofrecerles un camino para la salvación de sus almas, manipulando su sentido de esperanza con la ilusión de solucionar todos sus problemas sociales y psicológicos, para que cada uno pueda descubrir quién es y cuál es su objetivo en esta vida. Esto lo logran enfocándose en la pureza moral de sus miembros, imponiéndoles dicho camino a la salvación delimitado por sus propias normas y principios, y por lo general, cualquiera que vaya en contra de sus preceptos es excomulgado. Como consecuencia, tienden a satanizar al grupo exterior, especialmente aquellos que consideran herejes, blasfemos o cuya ideología y valores van más allá de los límites dogmáticos de sus creencias.
Esto puede ser explicado fácilmente desde el concepto de dualidad del bien y el mal. Este último previene a los miembros de encontrar el camino a la luz y alcanzar la pureza moral. Cuando una persona rechaza la conversión es porque quiere permanecer en el pecado. Estos sistemas religiosos tienden a crear su epistemología, donde encuentran sus propias maneras de producir y transmitir conocimiento, que desde un punto de vista interno se transforma en un algo que no puede ser probado falso o que no puede ser vencido por otro sistema de creencias. Absolutamente todas las religiones, desde tu afiliación voluntaria o forzosa, te imponen normas, te confieren dogma y te heredan el pecado original. Este último representa la esencia del mal y de lo que se debe enfrentar, que se halla en contraposición a lo que el dogma define como la esencia del bien, donde irónicamente el único camino para la redención es aquel que su doctrina impulsa. Con la interseccionalidad esto va mucho más allá. La teoría detrás de la epistemología que impulsa la interseccionalidad se denomina epistemología desde el punto de vista. Es en la que una persona con ciertas identidades adquiere perspectivas únicas sobre su entorno social. Estas perspectivas están determinadas por sus experiencias sociales y políticas. La interseccionalidad argumenta que los puntos de vista son multifacéticos en lugar de ser esencializadores y que cualquier experiencia es en esencia válida. Irónico, ¿no? Especialmente cuando ésta se ve afectada por el privilegio de alguien más. Al igual que el pecado original en la religión católica, la interseccionalidad considera la idea de que es el privilegio contra lo que debes pelear, y es a partir de esta estructura mitológica que se le da sentido a su concepción de privilegio como todo lo que nos impide llegar a nuestra salvación. Por ejemplo, según la teoría de puntos de vista de la interseccionalidad, yo como hombre blanco cisgénero vivo en un mundo creado por y para el hombre blanco. Por ende, solo tengo acceso a la perspectiva del hombre blanco y en mi privilegio eso es todo lo que puedo ver. Pero ella, como mujer, tiene una perspectiva del mundo del hombre blanco porque ella también vive en él. Pero ella como mujer también sabe lo que es ser una mujer en el mundo de un hombre blanco. Por lo tanto, ella tiene perspectiva y una realidad que yo no tengo, limitando así mi objetividad, mientras que la suya no se ve afectada. Pero, si ella fuese también lesbiana, podría ver la perspectiva mujer lesbiana del mundo creado para el hombre blanco, que yo, por mi privilegio, por ser hombre blanco, tampoco puedo ver. Ese privilegio que amenaza sus dos intersecciones da mayor validez a su pensamiento y perspectiva de la vida. Y es de esta manera que recogen y producen conocimiento acerca de su mundo, mientras más oprimido o marginado, según la cantidad de intersecciones que crean tu identidad y por las que percibes la realidad, existen mayores perspectivas únicas de conocimiento de dónde extraerlo. Entonces, tus opiniones son más válidas y merecen ser escuchadas, mientras que yo, siendo tan solo un hombre blanco, debería callarme, porque yo no sé, yo no conozco y no podré conocer a menos que renuncie a mi posición en el heteropatriarcado y los privilegios inherentes a este. Y en algo tenemos que estar de acuerdo todos, y no es que las sociedades oprimidas tengan la capacidad de ver más allá de lo evidente. Lo que pasa es que según este sistema religioso llamado interseccionalidad, lo que supuestamente todos estamos percibiendo es lo que el hombre blanco heterosexual occidental ha creado e impuesto como realidad. Y si esto fuese diferente, entonces el hombre blanco tendría una perspectiva más amplia, y no tendría todos los privilegios con los que cuenta hoy. Es decir, naces con privilegio y estás atorado en él. ¿Qué puedes hacer? Ser un aliado, un acólito y tratar de eliminarlo. Dentro de la interseccionalidad, al igual que por ejemplo la religión católica, que cree en la utopía del reino de Dios en la tierra, donde todo el pecado del mundo ha sido erradicado, el sistema religioso de la interseccionalidad nos cuenta la historia de su utopía, que es aquella realidad donde el hombre blanco y el heteropatriarcado han sido eliminados, y por ende se eliminaría el odio, la discriminación, el racismo, el bullying, etc., satisfaciendo así todos los aspectos de diversidad que persiguen. Esta idea va más allá, así como lo sostiene la autora Lisa Wade, columnista del periódico digital HuffPost. La masculinidad es una ideología que debe eliminarse. Y es importante mencionar, especialmente para reconocer a sus adeptos, que una de sus estructuras mitológicas se centra en lo que ellos consideran como lo justo en la sociedad,
ignorando hechos fundamentales y necesarios para crear y desarrollar una civilización exitosa como la nuestra, dirigiendo sus esfuerzos para crear una sociedad más equitativa y menos igualitaria, considerando esta corriente, que es propiamente denominada como ideología identitaria, como el progreso social necesario para llegar a su utopía. Así como cualquier ideología, esta siempre tendrá un contrario, un radical a su pensamiento y un buen fariseísta dispuesto a lucrar. La manera de atraer simpatizantes está ligada a su sentido de pecado original, el de eliminar el odio de la tierra. Te ofrecen un camino de salvación mediante algo que está a tu alcance y que es tangible, que es el de pelear contra el privilegio de estos agentes externos. Cada uno de estos adeptos se oculta en su burbuja moral, su safe space. Esta es una idea alegórica del lugar donde estás rodeado de todas las cosas que para ti son positivas, en un ambiente donde nada negativo puede ocurrir y nada puede hacer daño a tus sentimientos. Esta idea empezó a externalizarse de manera progresiva hasta hacerla algo tangible, impulsando los llamados espacios seguros a instituciones, lugares públicos, sistemas educativos y colectivos ideológicos afines. A medida que se van interiorizando con las diferentes corrientes de pensamiento dentro de su sistema religioso, se acentúa el rechazo a los valores morales externos, tomándolos como un símbolo de opresión y marginación de grupos minoritarios, siendo la cultura occidental el mayor sistema de opresión creado por el heteropatriarcado para consolidar su posición de privilegio en la sociedad. En su sistema religioso, para llegar a la pureza moral, deben luchar contra todo lo que se diga que está mal, y todo lo que no esté considerado dentro de la línea principal de lo políticamente correcto. En resumen, todo aquello que pueda ofender a los preceptos de las identidades de estas personas o simplemente a sus sentimientos. Lo que comienza como una lucha interna contra lo que sería para ellos herejía y blasfemia para la búsqueda de su pureza moral, se externaliza para buscar la conversión o, en su defecto, la eliminación de todos los agentes externos, generando colisión con corrientes de pensamiento intelectuales. A los adeptos se los reconoce por ser mental y emocionalmente débiles debido a que provienen de sistemas familiares que fallan en aportar a una buena formación de su identidad, por lo que estos individuos, estando cada vez más y más expuestos al adoctrinamiento disfrazado con la promesa de aceptación, adoptan estas ideas y empiezan a relacionarse a partir de estas, transformándolas en parte de sus convicciones y creencias. Adoptan formas específicas de vestir, de comer, de hablar, formas específicas de cómo ser, es decir, son programados con patrones predeterminados de comportamiento que van de acuerdo a sus principios de no discriminar, no ofender con la verdad y de elevar cada identidad suscrita a su dogma sin importar que se superpongan o contradigan. Estas contradicciones son una característica especial de los agentes fanáticos a su ideología, donde claramente se ve una falta total de razonamiento y de procesos cognitivos significativos al momento de encontrar algún hecho universalmente correcto que vaya en contra de su pensamiento. Esto los convierte en actores altamente agresivos e irracionales, ya que no solo utilizan la propaganda para expresar sus ideas y hacer respetar las mismas, sino también recurren al uso de la fuerza física y a la violencia emocional, psicológica y simbólica. El desprestigio de las corrientes contrarias a su ideología es tan solo un ejemplo de cómo estos agentes fanáticos actúan. Deben no solo castigar al individuo por ir en contra, sino también al colectivo privilegiado al cual pertenecen. Son estos actores radicales y los hipócritas morales de quienes tenemos que cuidarnos más, puesto que una vez que se mezclan es casi imposible identificarlos, ya que ambos llegan a actuar de la misma manera para satisfacer sus agendas personales e institucionales. Estos agentes radicales, estos fanáticos, se disfrazan de activistas impulsando a nivel social la ideología y las doctrinas de lo que estén defendiendo. Estos líderes situacionales no solo se encargan de ser la voz del pueblo oprimido, sino que también impulsan su propia ideología entre sus seguidores. Los varios o muchos que se unan a la idea harán que este fanático gane reconocimiento dentro de su sistema religioso y gracias a sus aportes al, entre comillas, progreso social, pueden llegar a autodenominarse como guardianes de la fe. Generalmente estos guardianes son organizaciones ya sea con peso político o peso económico, que con sus recursos van a impulsar y promover todos los principios en los cuales se basa su sistema, sin importar que lo que estén transmitiendo esté basado en datos manipulados o no.
Así como en la época clásica de la historia de la humanidad, se vivió una edad oscura intelectual donde se dejaron de lado muchos hechos reales y científicos en pos de satisfacer la corriente ideológica dominante, que a través de una inquisición terminó no solo con la quema de personas y escritos basados en los avances científicos y tecnológicos de la era, sino también terminó sumiendo a la sociedad en un profundo estado de alerta y de miedo, por no decir ni hacer algo que vaya en contra de su sistema, ya que los castigos iban desde el aislamiento social, la privación de libertad y muchas veces la muerte. Hoy por hoy nos enfrentamos a la misma situación, con instituciones que han despertado su sentido de justicia social, silenciando a quienes van en contra de la narrativa impuesta. Se atribuyen la responsabilidad de ser jueces y verdugos, determinando quién es merecedor de su ira y quién será protegido por ella. Tienden a ser hipócritas al mirar a otro lado cuando alguno de sus agentes incurre en una falla a sus cánones o incluso a lo universalmente establecido, tan solo porque ellos son agentes que promueven estas ideas. Restan la importancia de la ciencia en el verdadero progreso social, dándosela más bien a otro tipo de reconocimiento, donde la experiencia social y emocional actúan como impulsor de doctrinas que van de acuerdo con su narrativa. Es importante reconocer que muchas de las ideas que ellos consideran como hechos o verdades absolutas están basadas en algo que podríamos categorizarlo como pseudociencia, cuando en realidad son constructos sociales o simples opiniones de grupos específicos que actúan como pilares fundamentales en su estructura, que en el nombre del progreso social lo toman como algo irrefutable. Dado que todavía no tienen la posición legal de poder decidir si el pecado incurrido merece el castigo de ser quemados en la hoguera, como en la antigüedad, buscan inicialmente la muerte social de los herejes, limitando lo que sus personas virtuales pueden hacer y a lo que pueden acceder, no solo en tema de información o redes sociales, sino también en aspectos básicos para la supervivencia de las personas, como ser salud, educación, acceso a servicios básicos y servicios financieros. Esta imposición de nuevos valores por estos grupos, que encuentran sus raíces en la lucha contra las injusticias del heteropatriarcado, la irracionalidad de la Iglesia Católica y el privilegio del hombre blanco basado en las opresivas tradiciones judeocristianas, ha logrado en poco tiempo tribalizar nuestra sociedad. La lógica grupal de estas manadas se funda en varios principios bastante básicos que actúan como elemento integrador, incluso en caso de que impliquen contradicciones de cierta importancia, porque el cemento que los une es la voluntad de supervivencia, una férrea defensa de lo que consideran sus derechos frente al resto del universo y un insolente desprecio por cualesquiera de las reglas impuestas por el heteropatriarcado que puedan implicar su condena. Esta tribalización es uno de los fenómenos más curiosos en los que han venido a terminar muchas de las sociedades en momentos de crisis agudas, sin horizonte ni esperanza, en los que abundan las gentes sin la menor capacidad de razonar ante cualquier situación u opinión distinta a la que sus preceptos imponen. Muchas de estas manadas o tribus han sido adoctrinadas en la idea de que su deseo es ley, porque es su derecho, no puede haber ninguna norma capaz de oponerse a sus designios. Si a esto le sumamos el hecho de que esta generación es la síntesis de todo lo negativo de generaciones pasadas, y adicionalmente son altamente manipulables emocionalmente y fácilmente influenciables a un nivel social y de relaciones, tenemos como producto individuos con un bajo umbral en la resistencia hacia lo que puede dañar sus sentimientos, tendiendo a culpar a su entorno y a buscar la solución en la coyuntura social actual en la que se encuentran, sin enfocarse en la verdadera raíz del problema. Un claro ejemplo es cómo la fragilidad emocional y mental en las nuevas generaciones, combinado con un mal sistema de soporte familiar y educativo a nivel académico, han logrado que problemáticas como el suicidio o la depresión sean abrazadas como parte de su identidad y sean discutidas abiertamente como algo normal, bajo el discurso de hacer un reconocimiento a la importancia de la salud mental, cuando en realidad el enfoque para la solución de estas enfermedades peligrosas es un tratamiento clínico. Esto evidencia de gran manera la incongruencia de muchos de los conceptos básicos de la ideología con la cual se maneja la interseccionalidad, por lo que el darnos o el rendirnos a la irracionalidad de dichos conceptos sería seguir fomentando la tribalización de la sociedad, acelerando el retroceso en el verdadero progreso social que hemos alcanzado como civilización.
A través de los años hemos sido espectadores del impacto negativo que ha tenido la religión a nivel de Estado, cuando ésta era privilegiada y al individuo se le añadía un factor adicional para una discriminación sistémica. El ser discriminado por no estar suscrito o afiliado a la religión oficial del país causó que muchos sistemas religiosos minoritarios excluidos se vean afectados por decisiones arbitrarias que partían desde la afiliación del Estado a esta religión oficial. Esta constante discriminación a la idea del individuo con libertad de fe, donde se respeta el deseo de cada persona a vivir y a profesar su fe de la manera que uno quiera, sin que un Estado o un gobierno tenga que limitarle o favorecerle por su afiliación religiosa, ha agudizado la búsqueda para que cada gobierno sea forzado a reconocer el derecho inalienable de cada ser humano de pensar y sentir como mejor le parezca, y a ser juzgado por sus acciones y no por su color de piel, su fe o ideología. Esta ardua lucha, que encuentra su victoria en la separación del Estado y la religión, hoy por hoy se encuentra en peligro con las ideas retrógradas de la nueva religión, llamada interseccionalidad, que día a día está consiguiendo impregnar estructuras políticas, generando nuevamente sistemas ideológicos privilegiados y causando una nueva guerra cultural, que va a tener como consecuencia un retroceso en el progreso social real. Es nuestra obligación el no alimentar esta narrativa sin sentido y poder mantenernos firmes en la búsqueda de inclusión social, tolerancia y progreso social que entienda el concepto y se base en el individuo como parte fundamental de la estructura social, y no así dejarnos mesmerizar por el discurso y el postureo ético de un par de descerebrados activistas y estrellas de Hollywood. Porque al final, a los hechos no le importan tus sentimientos.